Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la presente sesión referido a las aplicaciones de la integral definida, específicamente al cálculo de áreas de regiones planas. Sabemos que múltiples problemas que se plantean en la vida real se resuelven calculando el área bajo la curva de una función. Por ejemplo, espacio, velocidad, trabajo, volumen, caudal, etc. Se nos presenta el siguiente caso. Tenemos las funciones f y g continuas en el intervalo AB. Nuestro objetivo es calcular el área de la región limitada por la gráfica de esas dos funciones. Tenemos dos casos. En un primer caso, tomamos en cuenta como referencia el eje de las abscisas, toda vez que el cálculo es mucho más sencillo en ello. Y en el segundo caso, tomamos como referencia el eje Y. Veamos el primer caso. ¿Cómo se determina el área de la región acotada por la gráfica de las funciones fx y gx? En principio, debemos elegir un diferencial de área, que no es otra cosa que escoger un rectángulo o seleccionar un rectángulo de la superficie formada. Para determinar el área de ese rectángulo necesito dos datos. El primer dato, la altura. Esa altura viene expresado por la diferencia de la función que yace arriba, es decir, f de x, menos la función que yace abajo, g de x. Esa sería la altura. Y adicionalmente necesitamos la base, que es de tipo infinitesimal, es decir, diferencial de x. Para determinar el área de ese rectángulo, simplemente multiplicamos la base, que es diferencial de x, por la altura, es decir, sería de la forma f de x menos g de x, multiplicados por el diferencial de x. Eso es el área de un solo rectángulo. Pero como vamos a considerar infinitos rectángulos en el intervalo de A a B, entonces vamos a tener que sumar todas las áreas de los rectángulos formados. Equivale a decir límite de una sumatoria de infinitas áreas. Por definición de la integral definida, esto equivale a integrarlo desde el límite A hasta el límite B. Esa sería la forma de determinar el área de la región acotada por la gráfica de las funciones f de x y g de x. En síntesis, si tomamos como referencia el eje de las abscisas, para determinar el área, entonces solo expresamos la integral definida de A a B de la curva de arriba, que nos da la función f de x, menos la curva de abajo, que nos da el g de x. Obviamente eso multiplicado por el diferencial de x. Eso es lo que concierne a la parte de cálculo de áreas con respecto al eje x. Ahora, si las curvas que limitan la región son funciones de y, digamos f de y y g de y como en el segundo gráfico, definidos en el intervalo de S a D, entonces el área de la región se calcularía tomando ya no un diferencial de x, sino un diferencial de y. Es decir, tomamos un rectángulo en el diferencial de y. Y para que podamos calcular el área de ese rectángulo formado, necesitamos la base. Y la base viene expresado por la diferencia de la función de la derecha, es decir,
f de y menos la función de la izquierda g de y. Y entonces, ¿cómo determinamos el área del rectángulo formado? El área vendría a ser igual a la base, que es f de y menos g de y multiplicado por el diferencial de y. Ese es el área de un solo rectángulo. Pero como en el intervalo de C a D vamos a considerar infinitos rectángulos, eso equivale a tomar límite de una sumatoria de infinitas áreas, que por definición de la integral definida, simplemente es cuestión de integrarlo desde el límite C hasta el límite D. Entonces, esto vendría a ser la relación que permite calcular el área de la región acotada por la gráfica de dos funciones, considerando el eje de las ordenadas o el eje de las y. Y si quisiéramos expresarlo en algo más sencillo, el área vendría a ser igual a la integral de C a D de la curva de la derecha, menos la curva de la izquierda. Obviamente, multiplicados por el diferencial de y. Entonces, estas dos expresiones nos permiten hacer cálculo de áreas, sea en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas. Bien, jóvenes, eso es todo de la presente sesión.